Hola, mi nombre es Luis Pedro Ramírez. El día de hoy le voy a hablar sobre habilidades aprendidas y habilidades innatas. Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicador competitivo exige llevar a la acción de nuestras aptitudes, las cuales deben reflejarse en actitudes que deben dar como un resultado eficiencia y eficacia. Una habilidad es la disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver problemas en el área de actividades determinadas, basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa de la reducción o en una actividad eficaz. La clave para lograr la competencia es la de la comunicación depende de la capacidad del desarrollador para desarrollar las habilidades que nos permiten adaptarnos con facilidad a todo tipo de entorno o todo tipo de situaciones. Actuar en una forma prudente o a prueba de los demás y uno mismo. Algunos de los ejemplos de actividades innatas son los reflejos, las visiones periféricas, la homeostasis, la autoposeición y algunas de las habilidades aprendidas es nadar, andar en motocicleta, el lenguaje, aprender a leer, aprender a crear cosas, los valores morales y éticos. Son cosas que uno va aprendiendo conforme el tiempo, aprender a caminar, son habilidades que se van dando. Como correr y todo eso. Les voy a hablar sobre lo que es las 3 Bs. La fórmula de las 3 Bs es visual, vocal y verbal. Albert Einstein nos presenta una fórmula ganadora en la comunicación. Para lograr la eficiencia y la efectividad de la comunicación es importante la unión de estos tres elementos que se racionalizan en un mensaje cada vez que hablamos, que son los elementos visuales, los elementos vocales y los elementos verbales. Los elementos visuales es la imagen física que los demás perciben de nosotros al momento de actuar, al momento de comunicarnos, la forma de gesticular, eh, la forma de movernos, la forma de desplazarnos de un punto a otro, el arreglo personal, nuestro vestuario, la forma de caminar en el escenario, nuestra comunicación a través del contacto visual con las personas, la postura, los movimientos, los gestos, las expresiones faciales y el desplazamiento y el manejo de los espacios físicos nos van a llevar a una buena comunicación visual. Los elementos vocales, cómo modular la voz, cómo las personas van a percibir la voz, cómo la entonación, la velocidad, el volumen, el énfasis o la fuerza, el ritmo, la proyección, la sonoridad. Saber manejar la voz es uno de los factores indispensables y más notorios en el desarrollador de la habilidad oral, ya que a la hora de que nosotros podamos manejar completamente la voz, vamos a llegar a todo tipo de público, vamos a poder captar su atención. Los elementos verbales se refiere a todas las palabras, a los contextos lingüísticos, a todo lo que nosotros vayamos a utilizar, la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje, los términos a utilizar, el contenido, el significado del mensaje, para asegurar el efecto deseado en la comunicación. Es necesario de la unión de estos tres elementos, los elementos visuales, los elementos vocales y los elementos verbales. Cada vez que estos tres se unan, sean consistentes entre sí, va a haber un equilibrio completamente en el moderador y va a ser un moderador completamente eficiente y eficaz, ya que pues vamos a tener el contacto visual con las personas. Las personas van a ver cómo vamos vestidas, cómo estamos, cómo actuamos, van a ver que nuestra voz es clara, vamos a llegar a ellos. Las habilidades para la comunicación no verbal, ¿qué es la comunicación no verbal? El contacto visual se debe practicar y practicar y practicar. Errores que debemos evitar en el contacto visual es dejar vagar la mirada por algún lado, parpadear lentamente, el contacto visual menos de 5 minutos con nuestro público, no ver a las personas fijamente, dejar la mirada puesta en un celular. Estas son cosas que no debemos de realizar, pues debemos de estar moviéndonos, debemos de estar viendo, deseando contacto visual con las personas para que ellos puedan apreciarnos y puedan
no divulgar. La postura y el movimiento para ser eficaz se debe aprender a parar erguido y moverse con naturalidad, que las personas no se den cuenta que se actúa o que todo es normal, que uno está cómodo hablando con las personas, no tener una mala postura ni malos movimientos inadecuados con las manos, hábitos que debemos ir dejando, pues adquirir en nuestra vida. Tenemos que adquirir pues buenos movimientos, buen contacto visual, una buena moderación de la voz para poder llegar a todo nuestro público. No utilizar un lenguaje vulgar ni nada. Se recomienda mantenerse erguido, no balancear los pies si uno está sentado, no exagerar los movimientos con las manos, con la cabeza, con la mirada. Hay que moverse naturalmente, planear sus movimientos para formar sus ideas. Todo esto lo debemos de practicar en un espejo. Entonces nos paramos frente a un espejo, nos ponemos a hablar y hablar y hablar, a dar nuestro tema, a discutirlo, a estudiarlo, ya que a la hora de hacer esto, pues entonces vamos a poder tener la contextualización de lo visual, de la voz y de lo verbal. Gracias. Buenas noches, compañeros y Lick. Les voy a dar a conocer mi tema, que es los gestos de la expresión facial. Estos reflejan nuestra energía, nuestro entusiasmo y nuestra espontaneidad a la hora que nosotros vamos a dar un mensaje. Esto nos permite apoyar al mensaje a la hora de expresarlo, entonces a la larga da a conocer más información sobre el mensaje y es un poco más eficiente a la hora de ser comprendido. Para esto es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos, que es reflejar energía, ese estar motivado, utilizar las manos y no quedarse tanto quieto. Lo otro es conocer los gestos nerviosos que tienen las personas a la hora de una presentación. Por decirles, hay muchos tipos de gestos, como la gente que pone los brazos así, o que empiezan con sus tics, o que se tocan la nariz a cada rato, entre otros tipos de gestos. De ahí también hay que procurar no exagerar, porque si uno exagera mucho, las personas no van a llegar a comprender el mensaje. De ahí también busca mantener una expresión corporal. Es la utilización de los brazos, moverse un poco para que sea un poco más activo a la hora de darlo a conocer. Y también hay que tener en cuenta que no hay que estar sonriendo falsamente a la hora de una presentación o algo así, porque eso se le hace que se le pierda a uno el carácter o la gana o la razón a la hora de una presentación. También hay que tomar en cuenta el desplazamiento dentro del espacio en el que uno va a dar a conocer el mensaje. Esto a la larga puede ayudar o perjudicar a la hora de una exposición, o a la hora de la comunicación incluso, porque si uno se le pega mucho a la persona es incómodo, y si uno está muy alejado también es incómodo. Entonces hay que buscar el distanciamiento adecuado y el desplazamiento correcto para que este se lleve a cabo de la mejor manera. Los tipos de distancias que hay es la distancia íntima, la personal, la social y la pública. La íntima es cuando uno ya está pegado con alguien más y es bien incómodo. La personal es la distancia que uno tiene con sus amigos, con la familia, y la social es la distancia que es un poco más apartada hacia las demás personas. Y la pública, no se diga, ¿verdad? Es mucho más distante. De ahí los tipos a la hora que nosotros vamos a exponer, vamos a dar a conocer algo, se puede llevar en distintos lugares y pueden ordenar a las personas de distintas formas. Ya puede ser que sea en forma rectangular, cuadrada o circular. Todo depende en dónde se va a dar a conocer el evento o lo que uno quiera transmitir. Es como que un consejo o una anécdota para la hora que uno realice esto. Es necesario que en los lugares rectangulares uno se mueva hacia los lados para tener distinta visión y abarcar a todas las personas que están en el lugar. En los lugares cuadrados es necesario moverse hacia el frente, hacia los lados y ir variando un cachito para que también se llegue a comprender bien el mensaje. Incluso si uno está en un lugar circular,
póngase que uno está rodeado por las personas, ahí es necesario dar a conocer o explicar el mensaje de una manera de 360 grados, que es para voltear y ver a todas las personas que están en el evento. De ahí también les voy a hablar acerca de la comunicación artefactual. Esta se basada en estudios, los oyentes también analizan los objetos del entorno en el que se va a realizar la comunicación, o el evento, la conferencia, lo que vaya a hacer. Entonces ahí es necesario clasificarlo. Está la clasificación de Bennett. Esta se compone por los objetos integrados, que póngase, es el pedestal, es el escenario, son las cosas que utiliza el emisor del mensaje para dar a conocer el mismo, y que son los elementos que lo van a ayudar a él para expresar el contenido. Y de esos los objetos incidentales, que son los que componen el alrededor, ¿verdad? Que pueden ser las lámparas, pueden ser los ventiladores, cosas extras que están alrededor o que conforman incluso en el entorno donde se va a llevar a cabo. Otro tipo de objetos que se pueden tomar en cuenta adentro de la comunicación son los revelados y los ocultos. Los revelados son todo lo que se ve, póngase folletos, la cañonera, entre otras formas de comunicación o de elementos que van a servir para expresar en la comunicación. Y aparte están los ocultos, que estos dan a conocer póngase, arreglos, cómo es el lugar, cómo son las sillas, cómo va a estar el lugar decorado para la realización de este. Entonces eso es algo que también llega a afectar a la persona que va a oír el mensaje, y esto le permite a ellos saber si les va a convenir o no les va a convenir, o si va a ser correcto o adecuado para su mayor comprensión. También les voy a hablar acerca de la paralingüística, que es el estudio de los elementos vocales, de cómo es que nosotros tenemos que usar nuestra voz para influenciar a la hora de dar un mensaje y que ésta cause una buena influencia. Para esto es necesario denotar nuestra personalidad, es decir, dar a conocer cómo es que somos nosotros, si somos expresivos, si somos serios, si somos callados, si somos tímidos, entre todos esos tipos. También busca comunicar emociones, es meterle el feeling a la hora de hablar, por decirlo así. Es ver que sí le entra uno al tema y sí conoce uno, y cómo es de que uno le pone empeño al mismo. De ahí está el transporte del mensaje. El transporte del mensaje es cómo nosotros lo vamos a querer dar a conocer. Si vamos a querer que este sea un mensaje que vaya lento, o que sea un mensaje que vaya intermedio, o un mensaje que vaya rápido y que lo hagan toda la volada, ¿verdad? Y también hay que tomar en cuenta que en la paralingüística hay que generar imágenes. Generar imágenes es decir, cómo es que te ve el público. ¿Por qué? Porque el público puede generar, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, y ante todo esto, puede llegar a generar una idea o una visualización de cómo es uno, y eso es lo que llega a afectar o beneficiar a la hora de la comunicación. También es necesario hacer interesante la conversación, es decir, explicar un poco más, dar a conocer más información y hacerla un poco más avivada. De ahí también hay que conocer el tono y la voz con la que uno va a dar a conocer el tema, y eso también depende mucho del tema, de cómo se va a ser tratado y cómo es de que uno lo va a querer explicar, y la manera en que uno tiene que expresar el instrumento y el vocabulario adecuado para que sea una mayor comprensión. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Molina y yo les voy a hablar acerca de las características de la voz. El habla se articula con diferentes sonidos que sirven de base para las distintas características vocales individuales que son generadas por nuestro aparato fonador, el cual se compone de varios órganos que intervienen en la producción de la voz. Estos son la nariz, el paladar, la lengua, la faringe, el epiglotis, laringe, tráquea, pulmones, cavidad torácica
y diafragma. La producción del habla por medio de estos órganos recibe el nombre de articulación. En la mayoría de las lenguas se articulan utilizando el aire pulmonar que sale de la cavidad torácica. Para pronunciar correctamente las sílabas del lenguaje se necesitan habilidades de articulación, las cuales son: la claridad es la cualidad de una buena dicción. La pureza es la condición de una voz limpia, clara y sin defectos como ronquera o mala pronunciación. Intensidad o alcance son características que afectan la escucha y el entendimiento del mensaje. Cuanta más intensidad y resonancia tenga la voz, más lejos llegará en un espacio. Variedad o flexibilidad vocal. La flexibilidad se refiere a dar modulación a la voz. La variedad de matices, tonos, ritmos y volumen lograrán un mensaje más vivo. Otra manera de comprender mejor las habilidades de articulación de la voz: la flexibilidad es igual a variedad. Esto busca hacer más significativo el mensaje. La intensidad igual al alcance. Esta busca hacer llegar la voz a todos los escuchas. La claridad igual a pureza. Y esta busca usar tonalidades precisas y vocalizar. Hay otras características que es posible combinar para ayudarnos a mejorar el sonido de la voz, haciéndola mucho más variable. Estas son: el volumen, que es la percepción del sonido en el oído; la velocidad, que es el número de palabras que pronunciamos en una unidad de tiempo; el tono, puede ir desde un tono muy grave hasta uno muy agudo; el ritmo, es la sensación de dinamismo que se genera por la combinación de la velocidad del sonido y la extensión de las pausas. Las pausas nos ayudan a agrupar las palabras habladas en bloques o unidades que tienen significado en conjunto. Son como los puntos en un escrito. Énfasis. Poner énfasis equivale a subrayar. Es dar a aquellas sílabas o palabras con las que queremos llamar la atención. Las habilidades de la comunicación verbal. Las habilidades de la comunicación verbal son habilidades de pensamiento para idear, seleccionar y organizar un lenguaje con la finalidad de producir mensajes comprensibles y coherentes. El desarrollo de las habilidades verbales guarda una relación íntima con la preparación, el conocimiento, la inteligencia y la convicción de ideas, siendo estos los 4 grandes pilares para tener una comunicación efectiva. La preparación. Para lograr la preparación debemos investigar en fuentes confiables, hacer observaciones y tener conversaciones con especialistas en diversas áreas. Esto para formar ideas originales con referencia de valor. El conocimiento. Para tener conocimiento es necesario obtener información, datos y referencias a las cuales les damos una interpretación para fortalecer nuestras ideas. Inteligencia. La inteligencia nos sirve para conocer con claridad los distintos asuntos y problemas. Convicción. La convicción significa tener la responsabilidad de probar por medio de la palabra una verdad que para nosotros existe. Es decir, es creer en lo que vamos a decir para convencer a los demás de nuestras ideas. Gracias.